Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, el libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Continuamos con nuestro estudio de este libro que ha sido maravilloso, que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. En la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 5, nos dice allí que hagamos todo, no para ser vistos, sino que lo hagamos para el Señor. El contexto de Efesios capítulo 6 habla específicamente de un esclavo bajo la autoridad de su amo. Nosotros, en nuestra cultura, en donde vivimos, al entender el pasaje, lo aplicamos tantas veces al lugar de trabajo. Y como un empleado obra y trabaja bajo la autoridad de su jefe. Pero ¿qué tal si esta debiera ser la marca del creyente? La marca del creyente. No hagas nada para ser visto de los hombres, sino que lo hagas para el Señor. Entonces no importa quién te está viendo, no importa si alguien te está viendo, no importa si nadie te está viendo, vos estás haciendo las cosas porque lo haces para el Señor, porque amás al Señor. Lo haces de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces no importa si sos un hermano que está adelante a la vista de todos, no importa si sos un hermano de la iglesia que es halagado por todos, no importa si vos estás detrás de la escena donde nadie te ve, lo haces para el Señor. En Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. Porque es Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, lo que es importante para mí como creyente no es mi lugar en la iglesia o mi lugar como hijo de Dios en la vida cristiana, sino que use mi vida fielmente sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios demanda de mí. Y hermanos, hoy vamos a mirar en Lucas capítulo 6 y vamos a ver que este es Andrés. Este es Andrés. Andrés es una simple sombra de su hermano Pedro. Andrés no está adelante, Andrés no es famoso, Andrés no es el más conocido, Andrés no es el líder entre los 12. Él está en la sombra, él está detrás del escenario, él está en el trasfondo. Andrés no tiene las luces sobre él, él está enfocando las luces. Para Andrés no se le abren las cortinas y para que él sea el protagonista, sino que él está detrás de escena abriendo las cortinas para que salga el protagonista. Y cuando miramos a Andrés en la Biblia vemos que él es simplemente una silueta en todo el Nuevo Testamento. Es como un extra en la escena. Es alguien que aparece por atrás, es el que tiene una sola línea en toda la película. Ese es Andrés. Pero allí, en su lugar, está continuamente haciendo una cosa, trayendo personas a Cristo. Eso es lo que hace Andrés. Y estamos viendo en estas secciones como una miniserie dentro de Lucas, viendo a estos 12 discípulos, y vemos que Dios escoge lo común y corriente para hacer lo extraordinario. Y hoy vamos a ver a Andrés, el siervo fiel, detrás de escena. Vamos a leer Lucas 6, aunque no vamos a estar allí, pero para ver de dónde estamos comenzando. Dice 6:12, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano. Hasta ahí vamos a leer. Cuando yo estaba en la facultad, esta semana pensaba en esos tiempos, y qué triste que era porque fue hace 20 años que empecé la facultad, no lo puedo ni creer. Me burlaba de mi papá cuando yo iba a la facultad y le decía que él fue cuando era en blanco y negro todavía, y ahora acá estoy, ¿no? 20 años después. Así que cuando fui a la facultad en el 2004,
Yo estaba en el equipo de fútbol allí en la facultad, jugábamos en un equipo, cancha de 11, y me acuerdo que había un jugador en el equipo que era de último año, era uno de los 2 capitanes. El jugador era buenísimo, era el mejor jugador de la escuela, hasta hoy es el mejor jugador de la historia de la escuela. Ahora éramos una escuela chiquita, ¿sí? Así que no era tan famoso, pero era buenísimo, buenísimo. Pero lo que siempre se destacaba de él, aunque era el mejor jugador y el que más entrenaba y el que ayudaba a otros a mejorar, era que él tenía una pasión por llevar personas a Cristo. Tenía una pasión de llevar a personas a Cristo. Y me acuerdo todavía, jugábamos con un equipo que no conocía al Señor y terminaba el partido y él juntaba a nuestro equipo y a su equipo en el medio de la cancha y oraba. Y después de orar, cuando nos íbamos, él se iba hablando con alguno, hasta el micro, hasta que sea el último momento que él podía compartir el Evangelio. Y jugábamos muchas veces de visitante y viajábamos lejos y parábamos en restaurantes como McDonald's. Y cuando íbamos al McDonald's, cada uno iba y pedía su comida y decíamos, ¿dónde está tal y tal? Y estaba por allá o por afuera o en algún lugar y estaba predicando a Cristo. Llegaba y encontraba a alguien para predicar a Cristo. Y mientras todos estábamos charlando, pasándola bien, comiendo, él estaba predicando a Cristo. Él estaba llevando a alguien a Cristo. Y cuando te dabas vuelta, allí estaba orando con otra persona acerca de Cristo. Y me acuerdo cuando íbamos a hoteles y nos quedábamos en algún hotel y estábamos en grupos de 4, 5, 6 y cada grupo tenía su dormitorio y el entrenador daba las llaves para que nos vayamos y cada uno se iba rápido al dormitorio y él estaba allí predicando a Cristo, al que atendía el hotel. Porque es lo que hacía, siempre predicando a Cristo. Si parábamos en una estación de servicio y te daban 5 minutos para comprar algo, él paraba y iba al pobre que estaba cargando nafta, porque allá en Estados Unidos cada uno se carga su propia nafta, todo está parado afuera al lado del auto, y le predicaba a Cristo. Siempre predicando a Cristo. Y todavía recuerdo, jugábamos a veces con equipos que eran casi todos hispanos del otro equipo. Y entonces él los juntaba a todos y oraba, y cuando terminaba de orar, dice, bueno, ahora va a orar Marcos, ¿no? Y cuando encontraba a alguien en algún restaurante y solo hablaba español, iba y me buscaba a mí y dice, vení, predicale a él. No, yo tenía 18 años, estaba en mi primer año de facultad y yo quería pasar desapercibido, no quería saber nada, estaba como, creo que hay otro que habla español, que es de último año, ¿no? Pero ese era mi amigo. Él siempre estaba predicando a Cristo, todo el tiempo. Ahora, en nuestro equipo ese año teníamos 2 capitanes. El otro capitán era el más vocero, ¿sí? El que más hablaba, el que más atención quería. Y él también predicaba a Cristo, pero no era como este amigo. Y cada restaurante que íbamos, o cada hotel que nos quedábamos, o cada persona que encontrábamos, él siempre quería que como equipo cantemos alguna canción chistosa que él inventó, para que todos nos vean, para que todos lo vean a él, y lo lindo y gracioso que él es. Y él hacía esto todo el tiempo. Y mientras él tenía toda la atención y todas las luces están sobre él y todos están mirando a él, allí está este otro capitán al costado, predicando a Cristo. Y así es con Andrés. Andrés no es el líder vocero. Andrés no quiere toda la atención. Andrés no quiere ser visto. Andrés no es el que está liderando la canción y todos lo miran a él. Andrés no es el que entre los 12 está afirmando en voz alta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Andrés no es el que baja de la barca y camina sobre el mar. Andrés no es el que saca la espada y le corta la oreja a Malco. Andrés no es el que le dice a Jesús, vos dijiste algo, pero eso jamás va a pasar, Jesús. Ese no es Andrés. Andrés está allí en esos momentos, pero está detrás de escena. Nadie sabe que está allí. Y allí está compartiendo a toda persona acerca de Cristo, trayendo a personas a los pies de Cristo. Cuando nosotros miramos en los evangelios, vemos que, especialmente en esta sección que vemos a los discípulos mencionados, ya hemos visto que Andrés está entre los primeros 4 de los discípulos. Está en el grupo más íntimo de los discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Pero dentro de esos 4, en realidad él está en las afueras. Él es el cuarto. Si no está en todas las cosas que están ellos. No tiene todos los mismos privilegios que ellos. Cuando Jesús sana a la hija de Jairo, entra a la casa y dice que solo dejó entrar con él a Pedro, Jacobo y Juan.
Cuando Jesús se va a un monte y allí se transfigura delante de los discípulos, solo lleva con él a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús va al jardín de Getsemaní y trae a los discípulos, después deja a ellos y se va aparte con otros discípulos y lleva a Pedro, Jacobo y Juan. No a Andrés. Andrés es parte de este grupo más íntimo, pero en realidad está fuera de este grupo más íntimo. Y cuando miramos el libro de Lucas, si vos lees todo el Evangelio de Lucas, vas a notar que la única vez que Lucas lo menciona, ¿sabés cuál es? Acá, dentro de los 12. Y vos decís, bueno, pero Lucas escribió también Hechos. Bueno, vas a Hechos y la única vez que se menciona a Andrés en Hechos es en Hechos 1:13 en la lista de los discípulos. Son las únicas veces que Lucas lo menciona. Recuerdan hace varios meses atrás, vimos en Lucas capítulo 5, la historia de Pedro, que Pedro está en su barca, Jesús está en su barca, Jesús le dice que vaya a pescar, Pedro va a pescar, y cuando Pedro pesca hay tantos peces que se comienzan a hundir las dos barcas, la que él tiene y la que traen sus compañeros. Y en ese momento, en versículo 8, Pedro dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Y miren versículo 10, Lucas 5:10. Dice, lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Y cuál es la pregunta obvia acá? ¿Y Andrés? ¿Y Andrés? Andrés también era socio de Pedro. Andrés también trabajaba con Jacobo y Juan. Andrés era el hermano de Pedro. Y sabemos que estaba en la escena, porque en Mateo 4:18, un pasaje paralelo, escuchen, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. En este pasaje dice al final, en versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y después de traer las barcas a tierra, dejando todo, siguieron a Jesús. Es el mismo pasaje. Y acá nos dice que Pedro, Jacobo y Juan dejan todo y siguen a Cristo. Y Andrés ni siquiera lo menciona. Ni siquiera lo menciona. Y podemos decir, ¿cómo que no menciona a Andrés? ¿Cómo puede ser que Lucas lo pase por alto? No tiene sentido. Claramente él está allí con los tres. A propósito no lo mencionó. Según Lucas ni sabríamos que está. Pero es interesante que no es el único lugar donde no lo menciona. Recuerdan en capítulo 4, versículo 38, luego de que Jesús echa el demonio de una persona en la sinagoga de Capernaum, sale de allí y antes de que leamos 4:38, en Marcos 1:29 dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora, ¿qué dice Lucas? Levantándose Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Pobre, la casa no era de Andrés, era solo de Simón. No lo menciona, solo menciona a Simón Pedro. Y recuerdan en Lucas capítulo 1, versículo 3, que este es el evangelio donde el autor ha estudiado con diligencia. El autor ha prestado atención a todos los detalles. El autor ha estudiado, ha investigado, ha hecho entrevistas, ha hablado con gente y él es el que no menciona a Andrés. ¿Cómo puede ser? Puede ser porque para cuando Lucas escribe, vemos que el grupo íntimo siempre había sido Pedro, Jacobo y Juan. Entonces así lo escribió. Él no estaba allí para verlo. Él escribió de acuerdo a lo que él estudió. Entonces pasa desapercibido en su libro de Lucas y de Hechos. Un autor dice así, sin duda que Andrés era parte del grupo y debe haber seguido a Jesús con tanta pasión como los demás, pero jugaba un papel silencioso en la oscuridad. En la oscuridad. Ahí está Andrés en el trasfondo, en la oscuridad, no necesitando ser el enfoque. Ahora, quizás algunos de nosotros diríamos, Lucas, mencionaste a otros y a mí. Yo estaba ahí también. Era mi casa también, era mi trabajo también. Allí estaba, yo también dejé todo por ti. O por el Señor. Yo estaba ahí, yo servía al Señor. Pero hermanos, para nada esta es la actitud de Andrés.
Él no necesita ser escuchado, no necesita ser visto, no necesita ser aplaudido. Él simplemente quiere servir al Señor en el trasfondo. Y saben que así es la vida de la mayoría de los líderes, de pastores. La mayoría de los pastores son hombres sin prestigio. No tienen iglesias de 3.000 y 5.000 y 10.000 personas llenando estadios. Mayormente son hombres de iglesias de 50, 100, 200. Quizás iglesias como la nuestra. Iglesias que fuera de la iglesia y fuera de su barrio, nadie sabe que siquiera existe la iglesia, porque es tan chiquita. Y dentro de esa iglesia que es tan chiquita, hay otros líderes dentro de la iglesia que de manera detrás de escena, donde nadie sabe, están ministrando y sirviendo y haciendo un montón de cosas que nadie se entera. En el trasfondo absoluto, sirviendo al Señor. Bueno, eso es lo que hace Andrés. Y la iglesia necesita continuamente hombres y mujeres como Andrés, que siempre están sirviendo fielmente, a pesar de que nadie lo sepa. Porque sirven al Señor, como dice Colosenses. Entonces este es Andrés. En los evangelios vemos, en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, vemos que no se menciona mucho acerca de Andrés, se menciona muy poquito acerca de él. Sabemos que Andrés es de Betsaida, una región al norte de Capernaum. Sabemos que Andrés trabaja con Pedro, Jacobo y Juan. Sabemos que Andrés vive con Pedro en Capernaum, pero ninguno de los 3 evangelios nos dice mucho acerca de Andrés. En Mateo nos dice lo que ya vimos cuando el Señor Jesús llama a ellos a ser pescadores de hombres. Más allá de eso no dice nada. Y aún allí lo llama Andrés, el hermano de Simón Pedro. En Marcos capítulo 1, 16 dice eso. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón. Entonces, aún cuando es mencionado, es el hermano de Simón Pedro. Acá está Pedro, acá está el vocero, acá está la piedra, acá está el que hizo la gran confesión. Sí, ahí está su hermano también, ahí viene. ¿Quién quiere ser Andrés? Marcos no dice mucho sobre Andrés. Lo menciona también en este contexto de ser llamado por el Señor. Lo menciona entre los 12, en la lista de los 12. Menciona que él está allí cuando Jesús sale de echar fuera del demonio en la sinagoga. Y menciona a Andrés con Pedro, Jacobo y Juan en Marcos 13:3, que lo llevan aparte y le hacen una pregunta a Jesús. Fuera de eso, Marcos no lo menciona. Entonces Mateo siempre lo menciona con alguien, Marcos siempre lo menciona con alguien, y Lucas lo menciona solo acá. Y dice Simón, que también llamó Pedro, y Andrés su hermano. Listo, punto, terminó. No hablemos más de Andrés, ya fue demasiado. Pero después está Juan. Y Juan es el que más menciona a Andrés. 3 veces. ¡Wow! Un montón, ¿no? 3 veces lo menciona. Y esto es importante porque Juan estaba en el círculo más íntimo. Juan conoce a Andrés mejor que cualquier otro de los escritores. Y Juan sabe exactamente quién es Andrés. Y Juan sabe exactamente la personalidad y el carácter de Andrés. Y lo menciona 3 veces y en las 3 veces demuestra exactamente quién es Andrés. Entonces eso es lo que quiero que veamos. Que Juan describe su persona en 3 escenas. La primera escena está en Juan capítulo 1. Andrés llevando a Pedro a Cristo. La segunda escena está en Juan capítulo 6, Andrés llevando a un niño o un jovencito a Cristo. Y la tercera escena está en Juan 12, Andrés llevando a los griegos a Cristo. Entonces quiero que veamos 3 escenas que describen la persona de Andrés. Vamos allí a Juan, algunos ya empezaron a buscar a ver si es verdad lo que dice el pastor. Sí, es verdad. Es Juan 1:35, vamos ahí. En Juan 1:35 estamos en el medio del ministerio de Juan el Bautista. Y Juan sigue a Lucas, sí, están buscando. El Evangelio de Lucas describe también el ministerio de Juan el Bautista. Recuerdan que lo vimos en Lucas capítulo 3. ¿Y qué es lo que ocurría allí? Juan el Bautista está predicando un ministerio, una predicación, una proclamación de arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados y prepárense para la venida del Mesías. Su predicación fuera que ellos debían dejar su pecado, arrepentirse de su pecado. Y vemos que todos vienen a él. Vienen a él de Jerusalén.
Vienen a él de Judea, vienen a él alrededor del Jordán. Todo Israel está saliendo a ver quién es este hombre que predica en el desierto. Todos quieren saber quién es. Y el ministerio de Juan el Bautista culmina en el libro de Lucas con el bautismo de Jesús. Viene Jesús, es bautizado y Juan desaparece de la escena. Y Lucas sigue a Jesús. Pero el discípulo Juan, acá el que escribe Juan no es Juan el Bautista, no, sino el discípulo Juan, él da un fragmento más acerca de Juan el Bautista. Y en versículo 35 dice, al día siguiente, este es al día después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Lo que vemos en Lucas capítulo 3, lo último que vemos allí. Y dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Entonces, el día después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, Juan el Bautista está allí ministrando a 2 de sus discípulos. Bueno, ¿quiénes son estos 2? Bueno, versículo 40 nos dice quién es uno. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. El otro no podemos saber con toda certeza, pero lo más seguro es que es el mismo Juan que escribe, que nunca se menciona por nombre en todo el libro. Entonces, allí está Andrés. Entonces, ¿qué aprendemos de Andrés? Aprendemos primero que nada de Andrés de que antes de que él siguiera a Jesús, él es un discípulo de Juan el Bautista. Él es alguien devoto a Dios, esperando al Mesías. Sabemos que él sale de Capernaum en el norte, arriba de Galilea, y sale al desierto a escuchar a Juan. Y cuando Juan está bautizando y todo el mundo está saliendo a él, entre la multitud hay uno que se llama Andrés. Y él ha venido a escuchar a Juan el Bautista. Y podemos asumir con toda certeza de que Andrés es un judío devoto esperando el Mesías. Primero porque sale a escuchar a Juan, pero segundo porque en versículo 41 dice que Pedro encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, al que hemos estado esperando, al que buscamos, al que Juan el Bautista nos predicó. Entonces Pedro también ha esperado. Los 2 son hombres devotos a Dios, esperando que se cumpla el mensaje de Juan el Bautista, que el Mesías ya ha llegado. Entonces están preparando sus corazones para el Mesías. Y antes de que Juan sea un seguidor de Cristo, él es un discípulo de Juan el Bautista. Ahora en versículo 36 dice, y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Juan el Bautista es al otro día, él ve a Jesús, él está con sus 2 discípulos, y le dice, ahí está el Cordero de Dios. Ahora ya ha hablado acerca del Cordero. Miren versículo 29. Ahí dijo, ahí está el Cordero de Dios, y nos dice, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. Ese es el Mesías. Él te viene a salvar. Él viene a tomar tu pecado. Él quita tu pecado. Y después en versículo 34 dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces es el Cordero que quita el pecado del mundo, es él mismo el Hijo de Dios. Y ahora Juan el Bautista le dice a Andrés y le dice a Juan, ahí está el Cordero de Dios, ahí está, es él, ese es de quien le hablé, ese es el que tienen que seguir, él es el Mesías que hemos esperado, síganlo a él. Y versículo 37 dice, los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Dicen, gracias, tenés razón, vamos a seguir a Jesús. Y muestra el espíritu humilde de Juan el Bautista, que siempre está apuntando a todos a Cristo, y muestra el espíritu de estos 2 hombres, que ellos quieren seguir a Cristo, quieren conocer a Cristo. Entonces en versículo 28, mientras están siguiendo a Jesús, Jesús se da vuelta, dice, se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Nos dice la 10ª hora, que son como las 4 de la tarde. Entonces ven a Jesús y le dice, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? Ah, maestro, queremos saber dónde te hospedás. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde te estás quedando? Entonces lo lleva y le dice, es acá. Y como ya era tarde, le dice, bueno, quédense acá conmigo. Ahora vos imaginate esto. Has escuchado que por siglos han estado esperando al Mesías. Y vos has creído, y vos sos un judío devoto a Dios, y vos estás esperando al Mesías. Y ahora con Juan, vos y él escucharon del Mesías, ven al Mesías, van y hablan del Mesías, y él le dice, ven y quédate conmigo toda la tarde. ¡Wow! Las enseñanzas que habrán aprendido.
Juan y Andrés, un tiempo íntimo con el Señor, toda la noche, escuchándolo hablar, aprendiendo, hablando del Antiguo Testamento, hablando de sí mismo, de que Él es el Cordero de Dios, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, toda la noche. Increíble. Y allí estuvieron. Ahora pasa la noche, versículo 40 es el otro día, y ahora Andrés, recuerden, tiene un hermano que se llama Simón, nosotros lo conocemos mejor por Pedro. Andrés sabe quién es Pedro. Andrés ya sabe todo lo que nosotros hemos aprendido en las últimas semanas acerca de Pedro, porque es su hermano. Uno conoce bien a su hermano. Pero Andrés sabe lo que nosotros sabemos, pero él sabe quién es Pedro, qué hará Pedro, cómo se comportará Pedro en el momento que él le presenta a Pedro a Jesús. Él lo sabe. Él sabe que Pedro es impulsivo. Él sabe que Pedro tomará control de la situación. Él sabe que Pedro será el más cerca a Jesús. Él sabe que Pedro querrá las luces brillando sobre él. Él sabe que Pedro hará todas estas cosas. Es su hermano. Lo conoce bien, vive con él, trabaja con él. Y ha encontrado al Mesías. ¿Y qué hace Andrés? Bueno, primero quiero que notemos algo antes de ver qué hace, pero que nos dice versículo 40, y dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Esta es la primera vez que Juan introduce a Andrés, es la primera vez que introduce a Pedro. Y la historia se trata acerca de Juan el Bautista y ahora va Andrés. Y cuando dice uno era Andrés, ¿qué dice? Y era el hermano de Simón Pedro. Andrés, perdón, no se trata de vos, se trata de Simón Pedro llegando al Señor. Increíble. Increíble. Andrés se menciona 12 veces en todo el Nuevo Testamento. 6 de esas veces dice Andrés, hermano de Simón, o Andrés, hermano de Simón Pedro. La mitad de las veces que se menciona. Él no es conocido por nadie ni más ni menos que el hermano de Simón Pedro. Recuerdo cuando Anaí y yo hace muchos años también estábamos de novio, y mi nombre era Marcos y su nombre era Anaí. Y después nos casamos, nos fuimos fuera del país por 10 años, volvimos a la iglesia allí en Don Torcuato, pero ahora volvimos con una hija, Sofía, que tenía casi 3 años. ¿Y saben cómo nos llamábamos? Yo me llamaba el papá de Sofía y ella se llamaba la mamá de Sofía. ¿No? Y te presentabas a alguien y decías, ¿y usted quién es? Yo soy Marcos. El papá de Sofía. Ya sé quién sos, ¿no? Y por varios meses, ¿no? Conocidos como los papás de Sofía. Y quizás en alguna manera vos sos conocido así por alguna persona. Andrés es conocido como el hermano de Simón Pedro. Siempre vivió con ese apodo. Así que lo que Pedro hace cae sobre Andrés. Andrés es el primero que conoce al Señor. Pero aún en este relato Andrés es conocido como el hermano de Simón Pedro. Y vemos que en versículo 28 no se dice prácticamente nada acerca de Andrés. Él ve a Jesús, Jesús lo ve, le dice, ¿qué buscan? ¿Qué querés vos? Y miren cómo se presenta a Jesús con Pedro, dice el 42. Entonces lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Y ahí está Andrés. Y yo, me dijiste, ¿qué buscan? Y a él lo llama Cefas, hijo de Juan. Y yo nada. Andrés conoce muy bien quién es su hermano y sabe el lugar que su hermano tomará. Y a pesar de eso, ¿qué hace Andrés? Busca a su hermano y le presenta al Mesías. Y miren lo que dice el versículo 41. Él encontró primero a su hermano. Él está con Jesús toda la noche y él está pensando, yo le tengo que decir a Pedro. Y al otro día se levanta y se va y va a buscar a su hermano. Y dice, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. El que hemos estado esperando. El que por siglos nuestros padres y abuelos y tatarabuelos han dicho, el Mesías va a venir. Y ahora Andrés le dice, lo hallamos. Lo encontramos. Es el Mesías. Hermanos, ¿qué hace Andrés? Miren, presten atención. Lleva a otro a Cristo. Lo primero que él hace es anunciar las buenas nuevas. El Mesías ha llegado. Pedro, lo tenés que saber. Vení a verlo. Es Él, el que hemos esperado.
Él quiere que su hermano conozca a Cristo. Y este es el corazón y la pasión y la vida de Andrés en un solo versículo. La primera y única acción en todo el pasaje de Andrés es que le anuncia las buenas nuevas a su hermano Simón. Es un evangelista trayendo personas a Cristo. Desde el principio él quiere que su hermano conozca a Cristo. Un autor dice: las noticias eran demasiado buenas como para quedárselas él solo, de modo que fue y halló a la persona que más quería en el mundo, la que él más quería que conociera a Jesús, y la condujo a Cristo. Esto es lo que hizo Andrés. Y esto demuestra la humildad, la actitud, el servicio de Andrés ante el Señor. Este es Andrés, un evangelista trayendo gente a Cristo. Y saben que así son algunos de ustedes. Así son algunos de ustedes. Desde el momento que han sido salvos, están predicando el evangelio a toda su familia. Y acá en la iglesia todos tenemos familia que no conoce al Señor. Algunos, mucha familia que no conoce al Señor. Y van y predican el evangelio. Algunos de ustedes han venido porque su familia les predicó el evangelio y los trajo al Señor. Y una vez que vos fuiste salvo, lo único que quieres hacer es compartir el evangelio a todos tus parientes. Y algunos familiares han sido salvos y serán salvos, y otros familiares no han sido salvos y algunos no serán salvos. Pero desde el momento que vos has creído en Cristo, ¿qué querés hacer? Vení a Cristo, conocé a Cristo. Qué hermoso, ese es Andrés. Pero hay una gran realidad, otros no somos así. Algunos estamos aquí y no somos así. Y tenemos mucho que aprender de Andrés, mucho que aprender de este discípulo. Y debemos traer a otros a Cristo. Aunque esa persona que venga me sobrepase, aunque esa persona que venga quizás sea difícil, un problema para mí como su hermano, aunque esa persona rechace el evangelio, debo compartirle a Cristo. Y debemos tener la misma pasión que tuvo Andrés de compartir el evangelio. Esta es la primera escena y marca la clase de persona que fue Andrés, que hace desde el momento que conoce a Cristo. Recordá esto de Andrés: trae a su hermano a Cristo. Escena número 2, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vemos que Andrés lleva a un jovencito o un niño, no sabemos bien, un muchacho, dice, a Cristo. Esta es la segunda de 3 menciones de Juan acerca de Andrés en su evangelio. Estamos en el contexto de la alimentación de los 5.000 hombres. Si sumamos las mujeres y niños, seguramente hubieran allí unas 20.000 personas. Imagínate los montes de Galilea llenos y llenos y llenos de personas. 20.000 personas más o menos. La multitud está siguiendo a Jesús, Jesús está sanando, Jesús está haciendo milagros, Jesús está predicando el evangelio. Y ahora es tarde. Es la tarde y nadie tiene que comer. Y entonces en Marcos, escuchen, 6:35 dice: cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él. O sea, los discípulos vienen a Jesús y dicen: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Jesús, mandalos, porque ¿cómo vamos a dar de comer a tantas personas? No lo podemos hacer. Y entonces en Marcos 6:37, el próximo versículo, dice Jesús: denles ustedes de comer. Y ellos le dijeron: ¿quiere que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? 200 denarios era salario de 200 días para una persona. O sea, podrían darle de comer quizás a 200 personas, no a 20.000. Y es más, acá en Juan capítulo 6, versículo 7 nos dice que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. O sea, aún si le compramos a todos, si lo cortamos bien chiquito y le damos a cada uno, después de 1.000 personas no hay más. Los discípulos dijeron: Señor, mandalos. Felipe dice: no puede ser. Y en el medio de todo esto, miren versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, quien es hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Cuando nosotros vemos a Andrés, no vemos a Andrés ante las multitudes. No vemos a Andrés trayendo las multitudes a Cristo.
No vemos nunca a Andrés predicando a miles de personas a la vez. No vemos la muchedumbre viniendo ante Andrés. Lo que vemos de Andrés es que en medio de la multitud, en medio de la muchedumbre, en medio de toda la gente que está siguiendo a Jesús, él trae a uno a Cristo. Dentro de la multitud. Trae a uno. Uno que parece que no tiene nada para ofrecer al Señor. Uno que tiene solo 5 panes y 2 peces. ¿Y cuántos van a comer de eso? Prácticamente nadie. Y es más, él va a decir, ¿qué es esto para tantos? Pareciera que es absolutamente nada. Y él no sabe lo que Dios puede hacer para tantos con solo eso. Y es verdad, vos y yo tampoco lo sabríamos. Hasta ahora nadie sabe el milagro que Cristo va a hacer. Pero aunque parece imposible que Dios haga algo con este chico con 5 panes y 2 peces, de igual manera Andrés lo encuentra y lo trae a Cristo. No dice, no, vos no, con eso no haces nada. Y no, lo lleva a Cristo. Lo lleva a Cristo. De lo poco que tiene este niño, Dios hará un milagro sensacional. Comerán 20,000 personas y va a sobrar comida. ¡Wow! Los demás discípulos no tienen idea qué hacer. Felipe dice, el dinero es muy poco, no podemos hacer nada. Y en el medio de todo esto aparece Andrés con este niño. Y al fin comieron, se saciaron y sobró comida. Pero quiero que noten que en los otros 3 evangelios donde se menciona esta historia, Andrés no se menciona. Juan es el único que menciona a Andrés. ¿Y qué está haciendo cuando menciona a Andrés? Trayendo un joven a Cristo. Haciendo lo que siempre hace. Juan escoge hablar aquí de Andrés, aunque nadie más lo hace, porque él conoce a Andrés y recuerda cómo es Andrés y recuerda lo que Andrés siempre hace y quiere que quede escrito que Andrés siempre trae personas a Cristo. Y él viene y dice, lo encontré, no tiene mucho que ofrecer, yo no tengo mucho que ofrecer, pero acá está el niño, acá está la comida. Y Dios hace el milagro que nunca olvidarán. Ahora noten en este pasaje que Dios podría haber alimentado a estas 20,000 personas sin la ayuda de nadie. ¿No? Cristo lo podría haber hecho sin la ayuda de nadie. Podría haber creado comida ahí en el momento. Pero determinó usar la disposición de Andrés y la comida del niño para hacerlo. Y así es como Dios siempre actúa. Así es como Dios siempre obra, usando lo que parece insignificante para hacer una obra sin medida. Eso es lo que Dios siempre hace. ¿Vos crees que Dios no te puede usar a vos? ¿Vos crees que vos no sos suficiente? ¿Que vos no tenés nada que ofrecer? Aunque parezca poco lo que tenés para ofrecer a Dios, cuando vos ofreces todo lo que sos y todo lo que tenés a Cristo, Él lo usa de manera desmedida y sin límite. Ese es nuestro Dios. Así lo hizo con Andrés, así lo hizo con este jovencito, así lo hace con vos. De la misma manera. En estas primeras 2 escenas vemos una y la misma cosa. Jesús trayendo a alguien a Cristo. Uno para conocer a Cristo, otro para ser usado por Cristo. Tercero, vemos en Juan capítulo 12 que Andrés lleva a los griegos a Cristo. Juan capítulo 12, Andrés lleva a los griegos a Cristo. Aquí estamos en la última semana de la vida de Jesús antes de que Él muera en la cruz. Juan llega muy rápidamente a este momento. Capítulos 13 al 17, Jesús estará en el aposento alto con sus discípulos y luego en capítulo 18 saldrá allí, irá a Getsemaní, será apresado, será llevado a la cruz y muere. Después resucita, termina el libro. O sea, la mitad de este libro se basa en esta última semana. Y allí Jesús ha llegado a Jerusalén. Y miren versículo 20, dice, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Llegan a Jerusalén, es la Pascua. Unos griegos encontraron a Felipe y le ruegan, por favor, déjanos ver a Jesús. Queremos hablar a Jesús, queremos tocar a Jesús, queremos escuchar a Jesús, déjanos hacer esto. Y ocurren 2 cosas muy interesantes. Miren, primero que nada, Felipe no los lleva a Cristo. No los lleva a Cristo. No los trae a Cristo. No los guía a Cristo. ¿Qué es lo que hace? Los lleva a Andrés.
Miren, dice, Felipe fue y se lo dijo, ¿a quién? A Andrés. Andrés. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lleva a Cristo? Bueno, el texto no nos dice. Quizás porque no sabía si un griego podía acercarse al Señor. El Evangelio no ha llegado a los gentiles todavía. Pero una cosa es seguro. Él sabía que Andrés es el que siempre lleva gente a Cristo. Sabía con quién hablar. Como dije, esta es la semana antes de que Jesús muriera en la cruz. ¿Qué significa? Que por lo menos por 2 años Felipe ha estado junto con Andrés bajo el ministerio de Jesús. Y nos dice que Felipe también es de Betsaida, así que quizás Felipe y Andrés se conocen de toda la vida. Pero por lo menos por 2 años. Y por 2 años él ha visto una cosa. Andrés continuamente está trayendo gente a Cristo. Entonces cuando los griegos quieren ver a Jesús, Felipe busca a Andrés. Felipe busca a Andrés. Andrés ha traído a su hermano a Cristo, sabemos, ha traído a este niño con algo mínimo al Señor, y ahora Andrés trae a un grupo de personas rechazadas que no pueden acercarse a los judíos, que son odiados por los judíos, y él no tiene miedo, y él dice, sí, lo vamos a llevar al Señor Jesucristo. Y dice que allí Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús. Entonces para Andrés no importa quién es, no importa qué han hecho estas personas, no importa qué tienen para ofrecer al Señor, se los lleva a Jesús. Se los lleva a Jesús. Y otra vez, así son algunos de ustedes, persona que respira es persona que debe venir a Cristo. Amén, así debe ser. Y para todos nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, de Andrés. Andrés nos deja un gran ejemplo de predicar el Evangelio. No hay que ser el protagonista, no hay que ser visto, no hay que decir, acá estoy yo, voy a ir a predicar, pero primero quiero que sepas que yo lo voy a hacer. Simplemente debemos predicar donde vivimos. Debes predicar en tu escuela y en tu facultad. Debes predicar en tu trabajo y en tu barrio y en tu familia. Y donde sea que te encuentres, predica a Cristo. Y trae al rico a Cristo. Y trae al pobre a Cristo. Y trae al que tiene un montón de títulos de sus estudios a Cristo. Y trae al que no sabe leer a Cristo. Y trae a todos a Cristo. No importa quién es, no importa lo que hace, no importa su estatus social, no importa nada de eso. Tráelo a Cristo. Necesita a Cristo. Y que nuestra vida sea simplemente el deseo de que todos vengan a Cristo. Y si hacemos eso, ¿sabes qué pasa? Cambia toda la perspectiva de mi vida, porque cada oportunidad que tengo de hacer cualquier cosa es de traer a alguien a Cristo, una oportunidad de traer a alguien a Cristo. Andrés nos ha dejado un legado increíble para imitar. Trae a todos a Cristo, uno por uno. Y esto lo puede hacer cualquiera, pero tantas veces no lo hacemos. Es una vida enfocada en traer a otros a Cristo. Este hombre Andrés ocupa tan poquito espacio en la Biblia. Juan no lo menciona más después de este punto. Pero es un hombre que deja un legado como seguidor de Cristo que siempre está trayendo personas a Cristo. Hermanos, que eso se diga de nosotros. Que cada oportunidad sea una oportunidad de llevar a alguien a Cristo. Y para llevar a alguien a Cristo no necesitamos grandes eventos. No los necesitamos. No necesitamos grandes ministerios de evangelismo. No necesitamos traer a un gran predicador que todos dicen, voy a escuchar a ese y ahí van a ser salvas las personas. No necesitamos eso. Dios puede usar eso, sí, pero no lo necesitamos. No necesitamos grandes campañas evangelísticas. No necesitamos shows para atraer a la gente a algo que les gusta y después le decimos, ahora que están acá les quiero predicar de Cristo. No necesitamos nada de eso. Nada de eso. Lo que necesitamos es que cada uno de nosotros tome las oportunidades que tiene en el lugar que Dios lo ha puesto y traer personas a Cristo. Es más fácil un show, es más fácil una campaña, es más fácil un gran predicador, es más fácil un ministerio, es más difícil que yo vaya a predicar, pero eso es lo que necesitamos. Un autor dice así, la mayoría de la gente no viene a Cristo como una respuesta inmediata a un sermón que han oído en medio de una muchedumbre de gente. Vienen a Cristo debido a la influencia de un individuo. Y ese sos vos.
o no vienen a Cristo por la influencia de un individuo. Y a veces ese también sos vos. A veces Dios usa a alguien como Pedro, que predica ante una gran multitud y 3.000 personas son salvas en un momento. Esto no es muy frecuente, pero a veces ocurre. Otras veces Dios usa a personas como Andrés, y esto es más frecuente, que continuamente a lo largo de su vida está predicando a Cristo y uno por uno va ganando a personas para el Señor. Andrés nunca se registra estar ante grandes multitudes. Pero ¿saben a quién trajo Andrés? A Pedro. A Pedro, el apóstol principal. El apóstol que era el líder de la iglesia. Él fue guiado por su hermano, por un hombre que no sabemos casi nada acerca de él. Y un autor dice así, me encantó, dice, en última instancia todo el fruto del ministerio de Pedro también es el fruto de la fidelidad de su hermano de testificar en forma individual. El fruto de Pedro es el fruto de Andrés. Increíble. Esta semana estaba leyendo este libro, el que le recomendamos al estar estudiando estos pasajes, 12 hombres comunes y corrientes, y usaba este ejemplo y me encantó. El 21 de abril del año 1855. En ese día había un hombre desconocido en la historia. Él se llamaba, lo perdí acá, Edward Kimball. Edward Kimball. Vos decís, lo conozco. Bueno, vos solo. Nadie más lo conoce. Él era un maestro de escuela dominical en su iglesia y a su iglesia, a su clase, asistía un joven de 18 años. Este joven que asistía ahí, él trabajaba en una zapatería, él no conocía a Cristo, él iba a la clase y él no entendía nada acerca de lo que estaban enseñando, tan solo iba, pero seguía su vida común y corriente. Y este maestro, Kimball, él quería compartir el evangelio con este joven. Y entonces fue hasta su trabajo para compartirle el evangelio, pero Kimball era un hombre muy tímido, era un hombre que tenía mucha vergüenza. Era un hombre que no quería hablarle a este joven adelante de otros para que ese no pase vergüenza y para que él mismo no pase vergüenza. Y tenía miedo. Pero él sabía que tenía que compartir el evangelio. Y entonces cuando este joven estaba solo en la fábrica, al fondo de todo, se acercó Kimball a predicarle el evangelio. Y Kimball mismo dice que él no sabía qué decir. Dice así, no sé exactamente qué palabras usé. Ni el joven podría decirlo, simplemente le hablé del amor de Cristo por él y del amor que Cristo quiere a cambio. Eso era todo lo que había. Parecía que el joven estaba listo para la luz que entonces se desplomó sobre él y allí, en la parte trasera de esa tienda en Boston, se entregó a sí mismo y su vida a Cristo. Nadie sabe quién es Kimball, pero el joven que fue salvo era Dwight Moody. ¿Quién es Moody? Moody llegaría a ser usado por Dios de la manera más poderosa que alguien podría ser usado por Dios, tanto en Estados Unidos y en Inglaterra, y hoy repercute a todo el mundo. Se estima que él predicó el evangelio a más de 100 millones de personas. Se sabe que docenas y docenas y docenas de miles de personas han sido salvas por su ministerio. Aún comenzó una escuela que todavía está, la escuela de Moody en Chicago, donde muchos han ido allí a prepararse para ministerio tiempo completo. Una gran obra que Dios hizo en él. Moody, que llegó a ser muy famoso, un evangelista célebre que Dios usó grandemente. Pero ¿quién era Kimball? Nadie. Absolutamente nadie. El siervo detrás de escena que guió a Moody a Cristo. Ese era Kimball. Este es Andrés. Este es Andrés. Detrás de escena, trayendo personas a los pies de Cristo. Quizás vos decís, Dios no me puede usar a mí. No, yo soy tímido en evangelizar. Hago un montón de otras cosas, pero soy tímido en evangelizar. No, Dios no me puede usar. No sé qué decir. Hermano, predica el evangelio. Predica a Cristo. Cada día, cada momento. Trae personas a Cristo y verás cómo Dios te usa y cómo Dios usará a esas personas que has traído. Qué hermoso sería tener una iglesia llena de hombres y mujeres como Andrés, que predican el evangelio a todos.
Andrés es el ejemplo exacto de alguien que está trabajando detrás de escena, no para ser visto por los hombres, sino de corazón, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo fielmente a Cristo. Fue un hombre humilde, un hombre que tomó el segundo lugar tras Pedro, un hombre que tomó el cuarto lugar tras los 3 más íntimos, y en ese lugar fue traído para traer hombres a Cristo. Entonces, ¿qué más sabemos de Andrés? ¿Qué más sabemos de Andrés? No hay evidencia que haya establecido una iglesia. No hay evidencia que haya predicado a multitudes y que traiga a miles de personas a Cristo en un mensaje. No escribió ni un solo versículo del Nuevo Testamento, ni uno. Lucas prácticamente lo pasa por alto en su libro, mencionado entre los 12. Lo pasa por alto en Hechos, mencionado también entre los 12. Las epístolas nunca mencionan su nombre. Y desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés, cuando Pedro comienza a brillar y a predicar y a ser el líder principal de la iglesia, no volvemos a ver el nombre de Andrés. De Hechos 2 en adelante no volvemos a ver su nombre. Es el hermano de Pedro, el apóstol principal, y es pasado completamente por alto. Este es Andrés, en el trasfondo, trayendo personas a Cristo. Según los documentos históricos antiguos, hay varias cosas que podrían haber pasado, pero lo más probable es que él fue a predicar al norte, alrededor del Mar Negro. Y el evangelio llegó a lo que hoy es Rusia, Rumania y Ucrania. Luego él fue a Acaya, que es parte de Grecia. Y se dice que allí él guió a la esposa de un gobernador provincial romano a Cristo. Y ella siguió a Cristo con todo su ser. Y su marido, el gobernador romano, quería que ella niegue a Cristo, que ella deje a Cristo, que ella blasfeme el nombre de Cristo, y ella no lo haría. Entonces este hombre estaba tan enojado que él golpeó cruelmente a Andrés y luego lo crucificó, porque lo odiaba. Y así Andrés fue martirizado en el año 85 después de Cristo. Mucho después que muchos de los otros discípulos. Casi 20 años después que Pedro mismo, que murió antes del 68 después de Cristo. Y se dice que lo crucificaron sin clavos, lo ataron a la cruz, porque ser atado a la cruz prolongaría su sufrimiento y este hombre quería verlo sufrir hasta la muerte. Se dice que fue crucificado en una cruz que era una X, y por eso si buscas la cruz de San Andrés es una X. Y se dice que por 2 días él estuvo allí en la cruz, sufriendo hasta su muerte. Y los ponían en un lugar público donde todos lo podían ver. Y la gente pasaba y se cruzaba delante de él. Y cada persona que pasaba, mientras él sufría hasta su muerte, les predicaba el evangelio. Los llevaba a Cristo. Quería que todos sepan acerca de Cristo. Andrés fue fiel hasta el final, haciendo una cosa, trayendo personas a Cristo. Andrés es un discípulo único. Fue el primero en seguir a Jesús junto con Juan. Estaba en el círculo más íntimo de Cristo. Toda su vida fue dada a una predicación del evangelio uno a uno, trayendo personas a Cristo. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Por qué no servís al Señor como Andrés? No importa si no sos el líder principal. No importa si parece que vos no sos importante en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. No importa si vos decís, quiero predicar, pero a la hora de ir a predicar no sé qué decir. Y no sé si cuando me preguntan cómo voy a responder. Y no sé si sabe más acerca de la religión que yo y de la Biblia, entonces no sé qué hacer. Entonces mejor no lo hago. No, mejor hacelo porque en tu debilidad dependés del Señor. Mucho mejor. Ahora vas de manera muy humilde en vez de orgullosa diciendo yo lo sé todo, diciendo no sé nada, pero algo sé. Cristo es mi Salvador y quiero que Él y ella sean salvos. En tu debilidad dependes del Señor. Debes saber que lo único que importa es que con humildad detrás de escena estés trayendo a personas a Cristo. Y al final de tu vida, sin ser prestigioso, sin ser famoso, sin ser noble, sin ser sabio, sin ser el más conocido, sin ser el más grande, el Señor Jesús te dirá, bien hecho, siervo fiel.
Y eso es lo único que importa. Y por toda la eternidad podrás ver el fruto de tu ministerio, porque esas personas estarán allí en el cielo. Andrés es el siervo fiel detrás de las escenas, trayendo personas a Cristo. Y para terminar, quizás vos no conocés a Cristo. Quizás no conocés a Cristo. Conocer a Cristo no es creer acerca de Dios. Yo creo en Dios. Sí, la mayoría de la gente cree en Dios. Eso no es conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es decir, sí, yo creo en Cristo y vivir como vos querés tu vida. Conocer a Cristo es someterte a Cristo. Vivir como Él vivió. Someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Conocer a Cristo es haber creído en Cristo y luego decir, voy a leer la Biblia para aprender cómo debo vivir, y al aprender la Biblia vivo de acuerdo a eso. Decir que conozco a Cristo y después vivir una vida de pecado no es conocer a Cristo. Decir que creo en Cristo, pero todos me conocen como el mentiroso, el engañador, el borracho, el drogadicto, lo que sea, es no conocer a Cristo. Conocer a Cristo es someter toda tu vida a Él. Entonces quizás estás acá y no conoces a Cristo. Bueno, la pregunta es ¿cómo podés conocer a Cristo? Pues no quiero que te vayas diciendo, bueno, sé que no conozco, pero ¿qué hago? No. Debes conocer a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo? No es por obras. No es por hacer cosas buenas, porque las cosas buenas no borran tu pecado. No es por bautizarte. No es por pertenecer a la iglesia o una familia cristiana o hacer algún rito u otro rito para ir escalando la escalera y llegar a Cristo. Es mucho más sencillo y toma mucho más humildad. Y hay que despojarse de orgullo y de soberbia. ¿Cómo conozco a Cristo entonces? Primero debo reconocer que soy pecador. Y todos somos pecadores, pero vos debes reconocer que sos un pecador. Y al reconocer que sos un pecador, debes reconocer que no puedes hacer nada para salvarte. No hay nada bueno en vos, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en ninguno de nosotros que pueda llevarnos a la salvación. Y al reconocer que soy pecador y que no puedo hacer nada por mí mismo, debo arrepentirme de mi pecado. Ir al Señor y decir, Señor, perdón por mi pecado, perdóname mi pecado. Aborrezco mi pecado, dejo mi pecado atrás, no quiero saber nada con ese pecado. Y al arrepentirme de mi pecado y dejar eso, debo creer en Cristo. ¿Qué debo creer de Cristo? Que Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo, murió en la cruz por mi pecado y al tercer día resucitó. Él tomó mi lugar en la cruz. Él tomó mis pecados en la cruz. Y cuando yo creo en Cristo, no solo mi pecado fue puesto sobre Él, pero ahora su justicia, su rectitud es puesta sobre mí. Y entonces tengo salvación. Entonces debes arrepentirte y creer en Cristo, quien murió y resucitó por tus pecados. Y si haces eso, si confesás eso, si realmente crees eso, Dios dice en su palabra que vos tenés vida eterna. Dios dice en su palabra que vos tenés la salvación. Dios dice en su palabra que has pasado de muerte a vida. Que ya no sos un hijo del diablo, ahora sos un hijo de Dios. Y tenés esperanza. Porque ahora tu vida no se trata de lo que está delante tuyo a tu vista, sino que se trata de lo que viene. Y lo que viene es la eternidad en el cielo, con la gloria de Dios iluminando todo y adoración al Cordero inmolado por toda la eternidad. Y si conoces a Cristo, ahora ya sos apto de llevar el Evangelio a otros. Debes pensar, voy a salir de acá y tal tiene que escuchar el Evangelio. Y si lo rechaza, después lo tiene que escuchar de nuevo. Y escuchar de nuevo. Y escuchar de nuevo hasta que el Señor lo salve. Proclamá el Evangelio a todo ser viviente, trayendo personas a Cristo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por el ejemplo que tenemos en la Biblia del apóstol Andrés. No se habla mucho de él, no hay muchos versículos dedicados a su vida,
pero lo que sí hay habla volúmenes acerca de Él. Él es alguien que siempre buscaba atraer a algunos a Cristo. Desde el momento que siguió al Mesías hasta el momento de su muerte, uno por uno, predicaba el Evangelio de Cristo. ¿Quién sabe todas las personas que llegaron a Cristo por el mensaje de su boca? Padre, que este sea el deseo de nuestro corazón, aquí en el Talar, en Pacheco, en todo Tigre, hay miles y miles y miles de personas que no conocen a Cristo. Hay miles de personas que no han escuchado el Evangelio de Cristo. Pero nosotros solos no vamos a poder ganar a todos. Pero sí nos llamas al lugar donde estamos. Entonces, Padre, que nuestros vecinos, nuestro barrio, nuestros familiares, todo lo que está cerca nuestro, que sea nuestro deseo de que ellos conozcan a Cristo, por nuestra boca al compartir el Evangelio. Y Padre, te ruego que tú obres en cualquier hombre, mujer, aquí en este salón, en este mismo momento, que no te conoce, que está luchando, que dice, esto es mentira, esto no importa. Yo me muero y me voy al infierno, total. O me muero y después no hay nada. Padre, esta es la única verdad que hay. Es tu verdad. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo quebrante ese corazón orgulloso, soberbio. Y Padre, te pido que lo traigas a los pies de Cristo. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias que es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma. Y pedimos que haya traído gloria a tu nombre y un olor fragante a ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.